Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El encuentro con lo incomprensible o lo extraño en no pocas ocasiones se ha sucedido. He tenido ocasión a lo largo de mi vida de entrevistar a personas que me contaban sus relatos de haber visto a humanoides a una distancia más o menos cercana e incluso haber entablado conversación con esos humanoides. Ellos me explicaban que eran de aspecto humano, a diferencia de nosotros. Sus vestimentas eran distintas y por supuesto sus ojos eran característicos, o su color de piel, o por supuesto su pelo. Eran pequeñas distinciones que a buen juicio cualquiera podría pensar que son humanos que intentan confundir al testigo. El problema viene cuando esos seres a los que se encuentran o con los que se encuentran los testigos son sencillamente absurdos. Desde seres con aspecto de reptil, a enanos que están en esferas, a otro tipo de entidades que parecen estar rodeadas por una especie de aureolas, o incluso robots con aspecto antropomórfico que intentan capturar al testigo. Cosas muy extrañas que han contado. Y lo cierto es que los testigos se la juegan literalmente cuando salen en un periódico o en un medio de comunicación contando su bizarra experiencia. La comunidad en la que viven, sea esta pequeña o grande, en no pocas ocasiones los ha etiquetado como paranoicos, y esto en el mejor de los casos, cuando no les ha llamado de alguna manera o de otra para toda la vida. No han sido pocos los que han perdido su trabajo debido a la pérdida de reputación después de contar su historia. Directamente dentro de su centro de trabajo han sido discriminados para cualquier forma de ascenso o, por supuesto, para mejorar de cualquier manera su puesto de trabajo. Con lo cual nos damos cuenta que el testigo tiene mucho más que perder que ganar a la hora de contar estos relatos. Esto es un plus añadido en el momento en el que pensamos que estas personas lo están contando para beneficiarse de algún tipo de publicidad o por supuesto de alguna forma económica, que en ningún caso o prácticamente en ningún caso se ha dado. Todos recordamos aquel famoso conocido piloto español, que no voy a dar el nombre, que tuvo ocasión de ver un ovni hace ya muchos años cuando estaba pilotando uno de aquellos aviones de pasajeros, y por supuesto su exmujer intentó justificar dentro del juicio que su marido no estaba bien de la cabeza debido a que había tenido ese avistamiento ovni. Lamentablemente aquel piloto murió hace ya años de cáncer. Él ya no nos podrá contar si es o no es un paranoico, no lo podéis escuchar. Yo le he tenido ocasión de oírle en alguna entrevista que se le hizo hace muchos años, y desde luego ese hombre lo último que tenía era un tinte de paranoia. Son una serie de ejemplos de los cuales vamos a hablar hoy, que vamos a denominar incomprensibles. Con las historias que os vamos a relatar, más o menos os vais a hacer un retrato robot de lo que os tratamos de decir. El primer caso que os quiero contar ocurrió en Malasia, concretamente el 19 de agosto de 1970. Por aquella época, muchos malayos habían informado ya del avistamiento de ovnis muy peculiares. Eran naves de un tamaño minúsculo, naves que apenas medían 1 metro de diámetro. Por entonces, y este es el caso en el que me voy a centrar, 6 niños que se encontraban jugando en una zona boscosa del país, concretamente estaban cerca de un colegio, en la escuela primaria, en Stowell, Bukit Berkayam, así se llama la ubicación o el sitio. Estos niños afirmaron que vieron a humanoides de unos 10 centímetros de altura, aproximadamente, como que fueran juguetitos de 10 centímetros de altura. Según el relato de los niños, estos seres caminaban de manera marcial, como que fueran militares, por una especie de pasarela que había alrededor del platillo volante, platillo que no tenía más allá de 1 metro de diámetro. Aquellos seres aparentemente estaban vestidos con una especie de uniforme azul, iban todos idénticos, pero había un quinto de esos seres que llevaba una especie de túnica amarilla brillante en la que se mostraban una serie de dibujos parecidos a unas estrellas, y sobre su cabeza
mostraba como un par de antenas o una especie de cuernos, según la definición de los niños. Este último, por la forma de actuar y dirigirse hacia los demás, parecía tener un cierto cargo con respecto a los que iban caminando de forma marcial. Los niños, entre la curiosidad y el temor, se mantuvieron quietos observando el acontecimiento, menos uno de ellos cuyo nombre es Wiggeswaran, quien hizo intento de coger a la entidad o al ser que portaba aquella túnica. Inmediatamente los otros seres se pusieron en posición defensiva mientras cogían algo que parecía unas minúsculas pistolas, según los testigos. Y esos testigos decían que esas pistolas emitían una especie de láseres finísimos. Los niños, presas del pánico, evidentemente ante tal situación, salieron corriendo en todas las direcciones, menos Wiggeswaran, quien comprobó que su pierna, después de intentar esquivar aquellos rayos, había recibido una especie de impacto de uno de estos haces de luz. Al poco tiempo, su pierna, justamente en el sitio donde había recibido esa especie de rayo, le comenzó a brotar una especie de edema, eczema, una especie de heridita. No lo sabemos qué es lo que vieron aquellos niños, pero sí que es cierto que desde 1970 hasta 1973 fueron numerosos los avistamientos de mini-ovnis en la zona de Malasia. Hablaban de esos pequeños tripulantes, unos mayores, otros menores, pero todos de pequeña estatura. Incluso hay un relato que cuenta que uno de ellos fue capturado. Y en el transporte de su captura hacia otro sitio se escapó, literalmente se esfumó. Es un caso extrañísimo. Seres de pequeñas dimensiones que intentan entrar en contacto con nuestra biosfera y se encuentran con unos chavales, con unos niños. Cierto es que ahí está. Pero vamos a hablar de otro caso también muy intrigante. Esto ocurrió antes que el caso de Malasia. Fue en Venezuela en el año 1954. Por aquella época, Gustavo González y José Ponce se encontraban conduciendo un camión con el que estaban cerca de una solitaria cercana con dirección a Caracas. Cuando este camión toma una de las curvas, se encuentra una enorme esfera luminiscente que estaba bloqueando literalmente el camino. Gustavo González para el vehículo y se baja para investigar qué era aquello. No sabían qué era aquello que estaba irrumpiendo el paso. En ese preciso instante, una escotilla se abre de aquella masa de luz. Una escotilla de la que salen 3 humanoides, y ojo lo que os voy a decir, peludos y con poca estatura, y eso según palabras de los testigos, de Gustavo y de José. Uno de estos seres que sale de aquella escotilla se abalanza sobre González y empieza una refriega, una auténtica pelea, un combate. González cuenta que él notaba que aquel ser era muy ligero, muy liviano, pero que era muy fuerte. Intentó quitárselo de encima, pero es que aquel ser era extremadamente fuerte. Tan fuerte que incluso consiguió lanzar a más de 4 metros de distancia a González en un momento dado de la refriega. En ese preciso instante, en el momento que González es lanzado al suelo, saca un machete e intenta, abalanzándose hacia el humanoide, clavárselo. Pero cuando el acero del machete golpea contra la piel del ser, su piel parecía como de acero, que no solo impidió, evidentemente, que entrase en contacto con la carne, aquel acero, sino que el acero salió despedido. Rebotó el machete como si tal cosa. La pelea, que fue breve, parecía decantarse claramente sobre el lado de los humanoides, pero estos fueron intimidados de manera tan clara y evidente que, corriendo, regresaron inmediatamente a la nave por esa escotilla y se marcharon a gran velocidad. Lo curioso del caso es que cuando fueron a informar de los hechos a la policía local, uno de los agentes corroboró la historia, diciendo que lo había visto. No sabemos si realmente lo había visto o había visto a esas entidades o esos objetos antes de que estos dos personajes se lo contasen. Y ahí se la están jugando, sobre todo el policía. Vamos a hablaros de otro caso que es también absolutamente alucinante. Si los otros parecen extraños, este que os vamos a contar
es el absurdo de los absurdos, parece sacado de un circo. Ocurrió el 18 de abril de 1961 en Eagle River, en Wisconsin, Estados Unidos. Entonces se encontraba Joe Simonton en su casa, la casa de campo, cuando un misterioso artefacto aterrizó al lado de su propiedad. Ese artefacto, ese ovni, comenzaron a bajar una serie de individuos que, según el señor Simonton, decía que tenían aspecto como de italianos, imaginaos. Eran como italianos, no sé a qué tipo de aspectos físicos concretos puede tener un italiano, tal vez nariz aguileña, no sabemos. El caso es que él decía que eran como italianos. Y sacaron de aquella nave algo que parecía una parrilla, en la que comenzaron a cocinar una especie de alimentos parecidos a algunos crepes. Os juro que no me lo estoy inventando, que esto es lo que él contó, porque es que de verdad que os lo estoy diciendo y me está entrando la risa. Simonton, anonadado, vio como esos seres le hacían señas a la lejanía, señas con las que le indicaban que trajese una jarra de agua o un jarrón de agua. Caso es que Simonton accedió, entró en su casa, cogió una jarra de agua y se la entregó a estos extraños sujetos. A cambio, estos seres le entregan a Simonton una serie de pasteles, los cuales uno se comió, se llegó incluso a comer. Posteriormente, estos seres se van, desaparecen como habían venido, y Simonton decide ir a la universidad local, después de reflexionar sobre lo que había ocurrido, y entregarles uno de estos pasteles para que intentasen analizar la composición de los mismos. La universidad, después de analizar esos pasteles, descubrió que la composición de los mismos era procedente de materia prima terrestre, alimentos terrestres. Cuentan y dicen que lo que más le preocupaba a Simonton y lo que más le dolía era la cantidad de periodistas que invadieron su casa después del incidente para intentar entrevistarlo. Es que le volvían loco a este hombre. Estaban constantemente intentando entrevistarlo, intentando sacarlo en grandes medios de comunicación, y la verdad es que no le vino nada bien este tipo de publicidad, una publicidad bastante negativa. Pero mirad el fenómeno. ¿Creéis que el monseñor Simonton estaba mal de la cabeza? Aparentemente, y dentro de la comunidad en la que vivía, no, era un tipo normal. ¿Por qué iba a hacer algo así? ¿Por qué iba a contar algo así? Unos extraterrestres que bajan una parrilla y se ponen a cocinar. Una cosa totalmente absurda. Os voy a contar otro caso más. Si el anterior parece extraño, este ya no lo es menos. Este también es alucinante. Se trata de un tipo, un agricultor, cuyo nombre es o era Gary Wilcox, no sabemos si está vivo o no. Lo cierto es que este hombre vivía en la zona de Newark, en Estados Unidos, y para este sujeto nunca hubiese pensado que el 24 de abril de 1964 se iba a topar con un grupo de extraterrestres. Y la historia ocurrió de la siguiente manera. Wilcox se encontraba transitando con su tractor por la zona, una zona que habitualmente por ahí viajaba, cercana o incluso dentro de sus tierras, cuando de repente, en la lejanía, él pareció ver lo que inicialmente pensó que era un avión que se había estrellado. Al acercarse Wilcox, se dio cuenta de que aquello no era un avión, ni mucho menos. Era una especie de gran objeto cilíndrico en el que cerca de aquel aparato había dos seres con aspecto humanoide, como humanos, como personas, según los describía él, pero que tenían el rostro tapado con una especie de tela, como una especie de parte de la ropa, no se les apreciaba bien la cara. Estos seres se dirigieron a Wilcox y le contaron, pero así a sopetón: somos marcianos y estamos tomando muestras del terreno para investigar una serie de problemas que tenemos atmosféricos en Marte, ya que intentamos o pretendemos terraformar Marte. La conversación debió ser amena, porque el señor Wilcox estuvo nada más y nada menos que 2 horas hablando con estos seres extraterrestres de todo tipo de cuestiones, para que finalmente los seres extraterrestres le pidieran a Wilcox una bolsa de fertilizante que decía que era vital para sus propósitos, para los propósitos de terraformar Marte. Bueno, el caso es que ni corto ni perezoso, el granjero coge su tractor, se dirige a su casa, engancha un
saco de fertilizante de 35 kilos, y cuando regresa al punto donde supuestamente había hablado con los extraterrestres, allí no había absolutamente nadie. Curiosamente, Wilcox deja el saco en la zona, y cuando regresa al día siguiente, por donde había estado hablando con los extraterrestres y había dejado aquel saco, el saco había desaparecido, ya no estaba. ¿Cómo describimos todo esto? ¿Cómo etiquetamos el fenómeno? ¿Cómo podemos explicar? No se puede explicar. Es imposible. Las distintas razas, los distintos tipos, es que es imposible. Es como si cada persona contase una experiencia, se ciñese a una que en nada tiene ningún tipo de paralelismo con cualquier otra persona o cualquier otra experiencia conocida. Y sobre todo algunas de estas son sencillamente surrealistas, absurdas, extrañas, inexplicables a todas luces. Hay muchos más casos, el caso de Francetta, el caso de los Kelly. Hay un montón de casos que podríamos hablar, pero ya haríamos demasiado largo este vídeo, en el cual, bueno, pues lo que aquellas personas cuentan, les ha salido muy caro haberlo contado para su vida personal. Lo que aquellas personas cuentan, bueno, pues es sencillamente también alucinante. Unos relatos que ni siquiera, vamos, es que ni en las películas de ciencia ficción más bizarras os encontraríais. Pues sin embargo, esta gente anda contando este tipo de cuestiones y sabe que se la está jugando. ¿Dicen la verdad? ¿No la dicen? Hay que darles el beneficio de la duda, coger el relato y dejarlo en stand-by. No se puede hacer otra cosa. Lo dicho, y después de estos 17 minutos en los cuales hemos estado hablando de extrañísimos casos cercanos del tercer y cuarto tipo, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.